Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 27 de noviembre, ya quedan muy poquitos días para diciembre, parece mentira, se termina el 2023, se me ha pasado volando, excepto por algún que otro disgusto. Hoy vamos a ver un montón de empresas que nos piden los miembros del canal, así que el vídeo lo voy a hacer en abierto para que, bueno, pues todos los suscriptores las puedan ver, porque la verdad es que la mayoría son poco conocidas, por lo tanto tiene poco interés para la mayoría de la gente. Pero otras, me consta que hay muchísima gente metida en ciertas de ellas y hay que analizarlas y así todo el mundo, bueno, pues los miembros del canal reciben la ayudita, los suscriptores también y todos contentos. Vamos a empezar, por ejemplo, primero por Germán, que me ha pedido énfasis, me manda un mensaje diciendo: te pedí hace unas cuantas semanas énfasis y no me lo has traído. Pues seguramente es culpa mía. ¿Sabes por qué? Porque hay un millón de mensajes, tengo que ir contestando uno a uno, gracias, gracias, gracias. Y en el momento que yo te contesto gracias, el mensaje desaparece. Seguramente tu mensaje yo lo dejé sin contestar para poder traerte la acción y a lo mejor sin querer me equivoqué de mensaje, le di al gracias y tu mensaje desapareció. Así que Germán, te pido perdón y además dice: tráeme énfasis y háblame un poquito de Alibaba, que tengo una compra importante a 80 euros. Pues por supuesto que sí, porque hay otra persona que nos pide por aquí Alibaba, que es AP2693, y se la traemos. La segunda que vamos a traer es Diageo, nos gusta el vicio, madre mía, la del alcohol, nos la pide nuestro amigo Cristóbal. Dorian, que nos la pide nuestro amigo Arkepi. Talgo nos lo pide nuestro amigo Francisco y nos habla de una posible OPA. Es posible, hay rumores. Ahora te cuento mi experiencia con las OPAs y los rumores. Alibaba, que nos la pide nuestro amigo AP2693. Aedas Home, que nos la pide nuestro amigo Francisco Ramón. Y además quiero comentar en qué situación se encuentra la Faes Pharma por petición de algún miembro del canal y alguno de los miembros que acabo de mencionar, porque está en una situación muy crítica. Hoy es un día muy importante, aunque parezca que no, para Faes Pharma, y la vamos a comentar. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, te has encontrado con el vídeo, el enlace, lo que sea, lo has visto por casualidad, bueno, pues yo te aconsejo que te suscribas al canal y actives la campanita, y si quieres agradecer el vídeo con un like, me doy por muy, muy contento. Muchas gracias a todos los que dais like. Vamos a empezar ya por esta empresa, por Enfase, de energía renovable, donde, bueno, pues es una empresa que ha crecido muchísimo, muchísimo, se ha disparado muchísimo. Desde estos niveles de aquí ya no me voy a ir al 2019, ¿vale? Nos vamos a meter en una fase intermedia aquí en el 2020 y demás. Estaríamos hablando de unos 35, 30 dólares por acción, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empieza a crecer de forma espectacular. Vamos a ver lo que pasa con estos resultados. Estamos en una fase de crecimiento de esta empresa donde, bueno, pues los resultados, el beneficio estandarizado va creciendo. Aquí estaríamos hablando de 23 céntimos, bueno, centavos, 87 centavos, 50 centavos. Aquí hay una pequeña pérdida. Luego vuelve otra vez a los 28 centavos, 50 centavos, 0,21 centavos, 28 centavos, 15 centavos, 37 centavos, 37 centavos. Es decir, estamos en una empresa que ha pasado de cobrar 8 centavos más o menos a cobrar 20 y tantos, 50 y tantos. Un trimestre salió malo y a partir de aquí la explosión de precio es gigantesco. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una empresa que podíamos haber comprado a 25 o 30 dólares y en tan solo 8 o 9 meses encontrarla a 218. Si el gráfico se hubiese quedado aquí, pues esto ya sería un proceso especulativo, ¿no? Donde los resultados tampoco han crecido, el beneficio no se ha disparado un 10. Puntualmente en algún trimestre sí ha obtenido un 10x, es decir, multiplicar por 10. Pero pasar de 35 a 25 dólares a 200 dólares de capitalización, eso significa que todos los trimestres tendría que haber ganado en torno a los 80 centavos por acción. Pero pasar de este nivel a cotizar a 330 dólares, eso significa que en este punto de aquí tendríamos que superar en todos los trimestres aproximadamente 1,5 dólares de beneficio estandarizado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues tenemos una empresa que está ganando 80 céntimos, $1 y vamos a dejarlo en 1,10 dólares, 1,02, 1,06, 0,78, 0,54. Como veis, el precio era excesivamente elevado. Es decir, la capitalización se disparó
de una forma sorprendente. Ya no lo estaba avisando, por ejemplo, las divergencias que aparecían en estos niveles de aquí. Hubo un proceso especulativo simplemente por unos resultados que no eran nada espectacular. Seguimos creciendo en todo. Lo que pasa es que hay muchísima gente que lo que hace es invertir por sorpresa en vez de por fundamentales. Es decir, me da igual lo que gane la empresa, simplemente es que, si os fijáis, está todo en verde. Cada vez que está en verde quiere decir que ha habido una sorpresa positiva. En vez de invertir por fundamentales, lo que hace es por ver cómo sorprende al mercado sus fundamentales. Un crecimiento del 24%, a pesar de ser un resultado muy modesto, bueno, pues esto da pie a entrada a muchísimos inversores. De ahí esos procesos especulativos tan grandes que luego se desploman con muchísima facilidad. Hay que tener cuidado con estas empresas, ¿vale? No estoy diciendo que sea mala empresa, estoy diciendo que la capitalización ha crecido en torno a, vamos a ponerlo así, unas 10 veces más que el beneficio esperado, que tendría que haber sido un 25% más como mínimo. Vamos a ver los fundamentales, a ver si me deja verlos sin tener que resetear, pues va a ser que no. Reseteamos. Vamos allá. Y como veis, bueno, pues tiene un PER 25, donde el PER consolidado en los últimos años, fijaros del 2019 con un PER 21, luego pasa casi un PER 185, un PER 180, un PER 96 prácticamente en el 2022. Una auténtica salvajada. Se esperaba mucho y se ha inflado muchísimo el precio. En cuanto a los fundamentales, vemos como la deuda crece de forma exponencial, pero la caja también crece bastante. Y el free cash flow, estamos viendo, bueno, el flujo efectivo disponible, estamos viendo un crecimiento también muy, pero que muy bueno. De hecho, el free cash flow, aunque parezca mentira, es lo que más ha crecido, incluso por encima de la deuda. Con lo cual, esta empresa no podemos decir que está endeudada, ni muchísimo menos. Si le quitamos la deuda, en tan solo un año y poco, un año y 4 meses aproximadamente, podría pagar toda la deuda, solo con el free cash flow. Con lo cual, podemos hablar de una empresa muy solvente. En cuanto a los márgenes, es una empresa que ha mejorado mucho los márgenes con respecto al 2022. Es una empresa con unos márgenes bastante aceptables para estar donde está. Si estamos hablando de energía renovable y estamos hablando de márgenes aceptables con una deuda muy baja comparado con el free cash flow y la caja, bueno, pues estamos hablando de una auténtica maravilla, con lo cual no hay ningún problema. En TTM, 571 millones de dólares, es decir, los últimos 12 meses ha ganado casi 572 millones de dólares. Totalmente solvente y sin ningún problema. Simplemente que han subido demasiado el precio. Fijaros que ahora a estos niveles de aquí estamos hablando de un PER 25, que es más o menos donde no debería haber subido a partir de ese PER trimestre a trimestre. Eso es una auténtica locura, verla en 300 dólares. ¿Podríamos esperar unas bajadas más pronunciadas? Bueno, pues por ahora tampoco tenemos unas señales clarísimas de que ha tocado fondo. De hecho, si veis el MAC, lo tenemos plano en los dos últimos toques. Tampoco, bueno, casi plano. De hecho, no hay divergencia alcista, con lo cual hay que esperar un poquito más. Seguramente hay que esperar un poquito más a nivel en torno a 45, 40 dólares por acción, que sería un buen punto de entrada. No es más por fundamentales, sino por técnico, es decir, el apoyarse en esta zona de aquí, de en torno a los 44, hasta esta zona de aquí, perdón, que me he perdido, desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, que es donde he hecho techo la última vez, es decir, en 44, 40 dólares por acción. Y a partir de ahí, ver a ver si nos da síntomas. Por ahora no tenemos ningún síntoma de que haya terminado las caídas, pero también es cierto que es una muy buena empresa con buenos fundamentales, solvente y que se merece estar un poquito más arriba. Pero por ahora no hay señal. Vamos ahora con Diageo. Bueno, pues si vamos a ver los fundamentales primero y ahora comentamos lo que está pasando. Ahí tengo que resetear. Nos vamos a los fundamentales. Bueno, es una empresa que capitaliza una auténtica borrada. Estamos hablando de 63.000 millones de peniques de libra esterlina, una auténtica pasada, con un dividendo muy pobre, en 2,83, y un PER 17, que si nos vamos al histórico es el más bajo de los últimos 6 años actualmente, un PER muy bajo. Si nos vamos al esfuerzo por dividendo,
ya veis que es un 50%, está bastante bien, pero sin embargo fijaros en lo que pasa con la deuda es descomunal. Fijaros la caja, si quitamos la caja nos quedaría aproximadamente unos 9 años utilizando todo el free cash flow para poder pagar esa deuda. Es una deuda muy elevada. Los márgenes, está bastante bien, es una empresa dedicada al sector del licor. Bueno, pues tiene unos márgenes bastante aceptables. Me hubiese gustado un poquito más de margen y que no hubiese bajado en el segundo semestre del 2023, no hubiese bajado tanto los ingresos. Esto es algo más preocupante. Me hubiese gustado más una línea algo más recta en cuanto a los ingresos. En TTM, pues no, pues 3.000, casi 3.750 millones de libras esterlinas, con lo cual está muy, pero que muy bien. Por lo tanto, si ponemos el gráfico a escala, aquí lo tenemos. Bueno, pues lo que estamos viendo es una zona abovedada, algo muy peligroso que ya hemos hablado muchísimas veces de este tipo de empresas. Normalmente, desde la zona en la que comienza hasta la zona en la que termina, normalmente suele ser el 100% de la caída. Muchas veces, a veces, se queda en el 23.6 de Fibonacci aproximadamente. Si nosotros trazamos el Fibo, si me deja, ahí estamos. Y ahora explico para los nuevos del canal un poquito de cómo trazo yo los Fibos, que no es que sea la mejor forma, pero es la mía. Bueno, ya sabéis que el Fibo yo lo trato siempre el máximo en el cuerpo de la vela, es decir, tomaría como máximo esta vela de aquí, que es la más alta, y siempre desde el cuerpo de la vela. A ver si puedo. Ahí. Y el mínimo, todo esto son avances de Fibonacci. Bueno, pues lo trazamos despreciando la caída del 2020 debido a la pandemia, sino donde se estabiliza el precio y ha comenzado la subida posterior. En este caso estaríamos hablando de este mínimo de aquí. Ahí tendríamos el Fibonacci trazado. Bueno, pues como veis, lo que os decía, toda esta zona abovedada suele indicar unas fuertes debilidades que nos hace pensar en una caída como, a ver, en la mayoría de los casos del 100%, en este caso sería alcanzar los 2.300 peniques, pero en muchas ocasiones también hemos visto que se para en este nivel de aquí, el 23.6 de Fibonacci, que sería en torno a los 2.600 peniques. Estamos muy cerca y todavía no se están viendo divergencias alcistas, no las estamos viendo. De hecho tenemos los mínimos cada vez más abajo y desde este punto de aquí también se ha roto a la baja esa divergencia que ya se estaba formando con estos dos. Por eso siempre os digo, tener cuidado con las divergencias de 2 puntos, esta y esta, porque la mayoría de los casos es totalmente insuficiente y se rompe una vez más a la baja. Fijaros como este mínimo es superior a estos dos, con lo cual aquí ya no hay ningún tipo de divergencia. Seguimos con caídas. Y es que los fundamentales, bueno, como veis, no son malos, pero estamos en rojo. ¿Por qué? No estamos en pérdidas. Sigue ganando bastante, casi 64 peniques de libra esterlina por acción, pero es una caída del 1%. E ingresos cae un 3%, lo mismo que la anterior. En este caso los ingresos subieron, pero fijaros, a pesar de haber ganado 100 peniques de libra esterlina por acción, es una caída del 0,02% con respecto a lo esperado. Es decir, neutro, y sin embargo, bueno, pues tenía unas caídas muy importantes. Esto significa que la acción está inflada, con lo cual hay que esperarla bastante más abajo. Es decir, primer punto de compra, si a alguien le apetece, que es donde además también se para en alguna ocasión la acción, estaría en torno a 2.670, 2.660 peniques por acción. Pero yo en ese punto ni siquiera lo probaría. Yo directamente me esperaría a ver qué es lo que hace los días posteriores. Si hay un rebote o algo que nos indique una divergencia alcista. Porque sin haber ningún tipo de divergencia alcista, este nivel de aquí seguramente tiene muchas probabilidades de perderse. Y si jugamos con las posibilidades a nuestro favor, yo me esperaría a niveles más bajos con divergencia claramente alcista. Todas estas flechitas que he dibujado aquí las voy a comentar para otro tipo de acción, que nos viene muy bien este ejemplo de cómo ver cuál es el máximo que puede alcanzar las acciones. Vamos ahora con esta, que es Dorian, en la pide nuestro amigo Arkepi. Bueno, pues esta, aunque ponga LPG, fijaros que el nombre real es Dorian LPG, ¿vale? Simplemente son las siglas en el sistema americano. Es una empresa muy buena, que tiene unos fundamentales. Voy a intentar resetear el gráfico para no perder el tiempo ya. Aquí está. Vamos a ver los fundamentales. Es una empresa que, fijaros los márgenes, tiene unos márgenes muy buenos en el 2021, pero ahora mismo son en el 2023
espectaculares. Son unos márgenes buenísimos. Además, en beneficio en TTM, fijaros, 255 millones. Vale, vamos a compararlo con cualquier empresa. 255 millones en TTM, una empresa que capitaliza, no llega a 2.800 millones, pues es un PER bajísimo. Fijaros lo que nos indica aquí, un PER de 6,67. Es un PER muy bajo, pero como siempre os digo, cuidado con los PER bajo y con los PER muy alto. No nos vale un PER, en definitiva. Hay que comparar el PER de los años anteriores. Con 5 años es más que suficiente para saber si le estamos pagando caro o barato las acciones de una empresa. Nos vamos al histórico, lógicamente el 2018 estaría en pérdidas y por lo tanto no tiene PER. Si os fijáis, en el 2019 tenía un PER 4, un PER 7, un PER 8, luego bajó un PER 4. Bueno, pues podríamos decir que el PER 6 sería prácticamente la media de los últimos 5 años, con lo cual no estamos comprando una empresa extremadamente barata. No está extremadamente barata, está en su línea, en la media. Luego tenemos... Bueno, pues no tenemos un índice fiable del dividendo porque nos faltará datos para calcularlo, pero ahora lo vamos a comentar, es un dividendo bastante generoso. Y luego tenemos una empresa altamente endeudada, fijaros, 815 millones de euros con una caja de 148 y un free cash flow de 148, bueno, pues esto nos da una indicación que podríamos estar hablando de una empresa de 5 o 6 años que tardaría en pagar toda la deuda. Pero acordaros que estos son datos del 2022 y ahora mismo está ganando 255 millones de beneficio, 255 millones en TTM, porque se han disparado los beneficios de los últimos 12 meses. Con lo cual este dato de aquí, tendríamos un flujo de caja que seguramente en el 2023 se dispararía. Estoy hablando especulativamente, porque aquí estamos hablando de un de un free cash flow de 148 millones y si nos vamos en el TTM, fijaros que aquí tenemos aquí el free cash flow en TTM, estaríamos hablando de 236 millones. Esto nos hace pensar que este free cash flow para el 2023 en vez de 148 estará más o menos aquí. Y entonces pasamos de tener una empresa que en 5 años pagaría toda la deuda a una empresa por debajo de 3, siempre y cuando la deuda se mantenga estable. Fijaros que también la deuda ha crecido en los últimos 4 años, con lo cual hay que tener siempre cuidado. ¿Podríamos estar hablando de una empresa con mucha deuda? Bueno, estaría justo ahí en el límite donde yo considero que una empresa tiene mucha o poca deuda, ¿vale? Ahí estaría flojeando un poquito. Y en cuanto al dividendo, pues está pagando ahora mismo $1 cada 3 meses, lo cual son $4 anuales, para una acción que después de toda esta subida está cotizando en $44. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber pagado un dividendo tan generoso y viendo que sus márgenes suben y sus ingresos suben, su beneficio sube y su free cash flow sube, bueno, pues es lógico que esta empresa se dispare. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé. Y esto no lo va a saber nadie. Pero podemos sacar una conclusión, que es por lo que marqué las flechas en la otra empresa. Lo primero que tenemos que localizar son las debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Nos vamos aquí a Diageo y estudiando el pasado, ¿qué veíamos? Bueno, pues veíamos una zona de crecimiento donde tenemos los mínimos y los máximos crecientes. ¿Qué tenemos en el MAC? Bueno, pues en el MAC teníamos máximos decrecientes. Nos está hablando ya de una divergencia bajista. Pero tenemos que fijarnos también en los mínimos. ¿Cómo son los mínimos? Los mínimos son crecientes, a la par que la figura. Luego aquí hay una doble divergencia. Una divergencia bajista por máximos y una divergencia de continuación alcista por mínimos. ¿Quién ganó? La divergencia de continuación alcista. Y por lo tanto nos llevó a un máximo, el máximo histórico. ¿Vale? Después de esto empezó a oscilar. Otra vez tenemos mínimos crecientes, pero en este caso tenemos los mínimos decrecientes. Esto es la típica señal de se acabó la fiesta. Cuando vemos esta situación, me lo invento, 95% de los casos, el leñazo está asegurado. Se puede tardar 3 meses, se puede tardar 2 años, pero te vas a llevar un leñazo. En este caso, fijaros que fue en el primer trimestre del 2022, la señal clarísima de que te vas a meter un bofetón y ahora bofetón, ¿vale? Estamos hablando de 1 año y 7 meses aproximadamente. Fijaros lo que tardan estas señales en confirmarse. Entonces, ahora, viendo lo que nosotros podemos identificar, lo que hay que dejar aquí, si estamos invertidos y cobrando dividendo, es dejar que la acción se dispare y estar atento a las señales. En cuanto tengamos mínimos en el MAC
Mínimos claros, no como esto no son mínimos, esto es directamente es una línea curva, ¿vale? Cuando hablo de mínimos estoy hablando de estas caídas bruscas, ahí es donde tenemos que buscar las divergencias. Si notamos que en el MAC hay mínimos descendientes y en el gráfico mínimos ascendentes, es hora, o por lo menos aguantar, a el siguiente impulso alcista para salir con todo, porque la probabilidad de meterte un leñazo es muy muy elevada. Por lo demás, esta empresa, Dorian LPG, ahora mismo está en un momento muy dulce, con muy buenos fundamentales, donde hay que mantener posición sí o sí y esperar a las señales de debilidad. Talgo para nuestro amigo Francisco. Bueno, pues Talgo es una empresa que no la traigo mucho porque la verdad que es una empresa muy débil, muy debilucha, muy... A ver, ¿cómo lo digo? Es una empresa con unos fundamentales bastante malos por lo general. Fluctúa bastante y son bastante malos. Es decir, una empresa donde no se puede sacar mucha chicha. Si nosotros le quitamos iba a decir el adjunto por derivada, que es la compensación por dividendo. A ver si soy capaz de quitar el botoncito. Sí, volver a cargar. Venga, quito el botoncito. Bueno, pues estamos viendo un gráfico que es demencial, ¿no? Meterse en Talgo ahora mismo es una auténtica locura. Estamos viendo caída, se tira unos cuantos años oscilando, caída, se tira unos cuantos años oscilando, caída, se tira unos cuantos años oscilando. ¿Y qué podemos predecir aquí? Pues lo normal es que se meta otra caída más fuerte, ¿vale? Eso sería lo normal. Estaríamos hablando incluso, que ya sé que es una locura, pero podríamos estar incluso hablando de perder los 2 euros por acción. Ahora hay rumores de OPA. Bueno, pues te voy a explicar cuál es mi historia con las OPAs. Las OPAs he sufrido varias y todas las que he sufrido han sido sorpresivas. Todas. Ninguna era esperada. Y para una que fue esperada, fue un desastre. Un desastre. Para hacerte una idea, en ese momento ofrecieron... es que no recuerdo ahora cómo se llamaba la empresa, porque es una chocolatera valenciana y fue hace unos cuantos años. No sé si fue en el 2017 o de 2016 aproximadamente. Ay, que no me va a salir el nombre, qué pena. Bueno, pues fue una OPA donde nos ofrecieron un 10% más, de lo que cotizaba en ese momento. Y llevaba prácticamente plano un año. Tú fíjate. Lo que pasa que ellos pues se agarraron a que era pues algo así como, pongamos, el valor medio de los 2 últimos años más un plus del 10%, con lo cual es muy generoso. Llegaron a juzgar y dijeron, pues sí, tienes toda la razón. La CNMV dijo, sí, tiene toda la razón. Un 10% por encima del precio actual está muy bien. Con lo cual, cuidado, cuidado con las OPAs. Las OPAs, si no son sorpresivas, suelen ser muy malas. Muy malas. Cuando hay rumor de OPA, esperemos que no haya OPA, porque como la haya, ya os digo yo que el que esté comprando a estos precios ahora mismo se va a llevar un chasco bastante interesante. Por lo demás, Talgo no merece mucho la pena invertir en ella, más que aprovechando estas tremendas caídas que nunca sabemos hasta dónde nos pueden llegar, y en el momento en el que estemos en esta zona intermedia es mejor ni tocarlas. Como veis, ya la he traído en varias ocasiones debido a peticiones de miembros del canal, y bueno, como veis, las triangulaciones aquí, esto es un dato muy llamativo que ya lo dije en su momento. El tener una triangulación simétrica, romper por la parte superior y no alcanzar el objetivo mínimo de la triangulación, eso es una debilidad asombrosa, terrible. Si eso no sucede, lo he dicho en muchas otras acciones, si no se alcanza el objetivo mínimo, como por ejemplo en el Santander, cuidado, porque las caídas suelen ser muy duras. Esto significa que hay muchísimas debilidades. Fijaros en Talgo. Patagras, mínimo, nuevo mínimo histórico en 2.36. A partir de aquí recupera muy bien, va subiendo poquito a poco. Por cierto, este Fibonacci es el retroceso de toda esta caída. Recupera muy bien y se va parando más o menos en los niveles. Fijaros aquí, tonteó, se paró en el 61.8, tonteó con el 61.8, volvió al siguiente nivel. Luego tonteó con el 50%, volvió otra vez al 61.8 y después con las noticias de OPA, bueno, pues está tonteando con el 38.2 y con el 23.6. De todas formas, yo en Talgo no la tocaría nunca. Con estos fundamentales tan pobres, tan pobres y con este historial gráfico,
te la juegas en cualquier de estos caminitos, te la juegas unas caídas tremendas. Es cierto que este gráfico de aquí, 2017-2020, tiene un juego muy bonito y muy interesante para tradear. Fijaros que en este movimiento, desde 3.65 hasta 5.56, pues te llevas un 40% un poquito más, un 75% de beneficio en cada uno de estos movimientos, lo cual es una jugada muy, muy buena. Pero como te atrape con el pie cambiado, pensando que invirtiendo en esta zona de aquí es porque talgo se lo merece, bueno, pues si te pilla con el pie cambiado, puedes estar mucho, mucho tiempo para intentar solo recuperar lo invertido sin llevarte nada por el camino. Así que yo, talgo, ni tocarla, ni rumores de OPA, ni nada por el estilo. No tocarla, por favor. Alibaba, pues esto es una empresón. Alibaba es una empresa gigantesca, con unos beneficios gigantescos, donde cotiza en el 90% del planeta. Yo, por ejemplo, lo he traído en Estados Unidos, en vez de traerlo en su alma mater, que es China, bueno, pues lo he traído aquí en el de Nueva York. Pues perfecto, lo podéis traer donde queráis. Por cierto, Alibaba nos lo pide nuestro amigo AP2693, pero también nos lo pide nuestro amigo Germán, que tiene un paquete en 80 dólares por acción. Me parece una empresa maravillosa, con unos fundamentales fantásticos, que lo dije en su momento antes de hablar de ciertas cosas importantes que le pasaron a Alibaba. Aquí voy a traer la información. Mirad, 198.000, casi 199.000 millones de dólares, con un 1,25% de dividendo, muy pobre, con un PER 11. Y fijaros el PER, ¿vale? Estamos hablando de un PER medio de 25 a 28 de media en los últimos 5 años. Con lo cual quiere decir ahora mismo que Alibaba está barata. Aunque tenga un PER 11, la media de los últimos años es 25 a 28. Con lo cual está muy barata. No es lo mismo que la otra empresa, que es muy buena empresa, pero con un PER 7, PER 6 y pico, estaba en la media. Esta está muy por debajo de la media. El esfuerzo por dividendo, muy pobre. Es un esfuerzo muy pequeño. Podría tener ser bastante más generoso con los accionistas. Y qué decir de la solvencia. Tenemos más dinero en caja que deuda y un free cash flow que casi iguala a la deuda. Con un solo año de free cash flow pagan toda la deuda y se quedan con toda la caja. No hace falta ni que desaparezca la caja. Es que no podemos decir nada malo. Los informes, bueno, voy a ir por partes. Tenemos una empresa con unos márgenes muy pequeñitos, muy pequeñitos, ¿vale? No son tan débiles como una empresa dedicada a la construcción o a la alimentación, donde hemos visto que estas barras de aquí prácticamente son una línea, pero son muy pobres. Hemos visto empresas más pequeñas con unos márgenes buenísimos. Estas son unos márgenes bastante más pequeños. Con lo cual, cada vez que tosen, bueno, pues Alibaba se puede poner ligeramente en pérdidas, ¿vale? Pero por ahora lleva unos cuantos trimestres muy buenos, donde el TTM son casi 19.000 millones de dólares. Fijaros qué auténtica salvajada. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Alibaba? ¿Por qué estas tremendas caídas en el 2022, que las he traído ya hace muchísimo tiempo que no traigo a Alibaba, porque también pierde muchísimo interés? Pero ¿por qué le pasa a Alibaba? ¿Por qué esas caídas tan tremendas? Bueno, porque es una empresa china. China es una dictadura y se hace lo que dice el jefe. Y cuando vino el jefe y dijo: Alibaba, ven para acá, dame 15.000 millones de dólares que los necesito para unas cosas. Y Alibaba dijo: pues vale, no quiero morir, te lo regalo para ti. Y eso pasa factura a la empresa y por supuesto a la acción. Eso es muy malo. Si Alibaba fuese una empresa americana, ahora mismo estaríamos hablando de 500 dólares por acción sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero como pertenece a China y es una dictadura y ahí se hace lo que dice el jefe, pues hay muchísimo miedo a que nos pille con el pie cambiado. Alibaba ahora mismo tendría que estar cotizando por encima de los 150 dólares. Para que os hagáis una idea. En términos normalitos, ¿eh? No estoy hablando de que haya especulación. No. Ahora mismo, un precio mínimo aconsejable para Alibaba serían 150 dólares. Tranquilamente, sin ningún problema. Y sin embargo estamos a 77. A la mitad. Y eso que he tenido unos fundamentales que ya los quisieran muchas empresas, ¿eh? Muchas empresas. Pero es lo que hay. Cuando jugamos con una dictadura, pues es lo que tenemos. También es cierto que técnicamente está haciendo una zona de soporte más o menos en la zona de los 76-75 dólares, con mínimos en la zona, fijaros aquí cómo ha perdido el 100% del impulso alcista,
cuando tocó los 58, más o menos $58 por acción, y lo que estamos viendo es que también hay, bueno, pues bastante interés en querer meterse dentro de la acción. De hecho, estos rebotes con estas pasadas de frenada donde toda la acción, prácticamente casi toda la acción sobrepasa la media de 200 sesiones con la misma amplitud que con la que la había perdido, bueno, pues esto indica muchísimo interés. Pero fijaros cómo estamos en el gráfico, ¿eh? Estamos viendo una acción que está intentando agrupar las medias, en torno a los $85 por acción, pero esto tiene pinta de que va a llevar muchísimo tiempo. Fijaros también el MAC, cómo se está agrupando en torno al 0, que es muy interesante, y esto es síntoma de que podría haber un movimiento alcista, pero siempre con muchísima precaución. No estamos hablando de una empresa libre, estamos hablando de una empresa en una dictadura, y eso es un problema muy gordo. Mañana nos podemos levantar, como por ejemplo, con un cese de actividad, o nos podemos levantar con un embargo del Estado chino que embarga el IVA por el motivo X. Y no le va a importar absolutamente nada, ¿eh? Cuando le requirió esos 15.000 millones de dólares, no se avergonzaron en absoluto. Directamente se los quitaron de la hucha, y el que no quiera, pues a la cárcel como mínimo. Ya me entendéis. Pero técnicamente, fundamentalmente estamos hablando de una pedazo de empresa, y técnicamente estamos hablando pues de un movimiento, pues parece que el precio se está acoplando a las medias, estrechamiento de medias y posiblemente movimiento alcista bastante violento, en torno a $150 por acción en poco tiempo aproximadamente. Pero eso no quita el miedo al inversor, ¿de acuerdo? Así que una compra en $80 está bastante bien. Pero recuerda, estaríamos hablando de una empresa libre. En este caso, pues tengo mis dudas de lo que va a hacer. Pero técnicamente está en un momento muy, pero que muy bonito Alibaba para un ataque a los $150 en poco tiempo. Y a partir de ahí ya veremos qué es lo que ocurre. AEDAS Home, hace un montón que no la traigo, desde este diamante, ¿verdad? El famoso diamante de AEDAS Home, en esa parte de ahí donde se ha cumplido muy bien. Acordaos que estas dos líneas son para aquellos que os gusta tomar la altura completa del diamante, que es la más alta, o como lo que hago yo, que soy un poquito más precavido, y tomo desde la altura más alta hasta la vela más baja en cuerpo, que es esta de aquí abajo. Y ambas se han cumplido con bastante fiabilidad, con lo cual es una muy buena señal. Fijaros luego que estábamos viendo una triangulación, donde, bueno, pues era una triangulación así, también lo comentábamos en el vídeo, era esto de aquí no existía, ¿vale? Fijaros, me parece que estábamos en esta zona de aquí, en septiembre de este año, más o menos, donde faltaban muchos toques y, bueno, pues por poner algo en el análisis técnico. Rompe por la parte superior, throwback, la pierde y otra vez para arriba. Bueno, pues esto no es ni una triangulación ni es nada. El comportamiento que ha tenido aquí era muy malo. De hecho, ni siquiera era una triangulación de base plana o una triangulación simétrica. Era una cosa intermedia. La tengo ahí como recordatorio de que el análisis técnico no se lo puede tomar uno así a la primera, como cada vez que vemos un triángulo pues se tiene que cumplir. Ni muchísimo menos. Si no es una triangulación simétrica o una triangulación de base plana, eso ni es triángulo ni es nada, ¿eh? Se puede cumplir, pero simplemente por casualidad. Lo que estamos viendo aquí es un alcance de este valor objetivo que se ha cumplido bastante bien. Le quedó un poquito, pero estamos hablando de unos pocos céntimos. Estamos hablando de menos de 10 céntimos de diferencia sobre los 18 euros por acción, lo cual es irrisorio. A partir de aquí, bueno, pues ataca la media de 200 sesiones, tenemos las medias en disposición para subir, tenemos una separación homogénea, esperemos que no se abra en abanico porque eso sería una muy mala señal como pasó aquí, y simplemente toca esperar. Ahora mismo AEDAS Home está en un momento muy dulce, con unos resultados en este semestre han sido bastante flojetes, pero ya sabéis que los segundos semestres son muy flojitos para este tipo de empresas. Lo dicho, es una empresa que, bueno, si nos metemos en los fundamentales, vamos a hacerlo aquí, ahí los tenemos, pues es una empresa que tiene unos márgenes bastante pobres, dependiendo del sector. Fijaros en el primer semestre del 2022 que pobres, igual que el primer semestre del 2021. Y ahora tocaría ver el primer semestre del 2023, que ya fueron bastante pobrecitos. En el 2018 y el 2020, bueno, pues ya veis lo que estamos hablando. Sin embargo, han mejorado bastante. Tenemos en TTM 105 millones de euros, que no está mal para el tipo de empresa.
Y si nos vamos a los ratios, bueno, pues el dividendo es bastante generoso, en torno al 10%, un PER de 7, fijaros aquí qué locura en el 2018 con un PER de 432 que nos descalabra un poquito el gráfico, nos tenemos que meter directamente, pero bueno, tenemos un PER 31, PER 11, PER 11 y PER 5, con lo cual estamos hablando que un PER 7, bueno, pues prácticamente está más o menos en el medio. El medio sería en torno a PER 12, tenemos un poquito por debajo de la media, pero no exageradamente por debajo. ¿Es peligroso en este sentido? Sí, tenemos mucha deuda, tenemos bastante caja, en torno al 50% de la deuda, pero un free cash flow muy, muy pobre. Y es que este tipo de empresas, aunque ganen muchísimo dinero, también tiene que estar invirtiendo constantemente en comprar propiedades. Lógicamente, el free cash flow no es la mejor medida para mirar este tipo de empresas, sino que es el FFO que llaman, es la mejor medida, ¿no? El efectivo generado por operaciones. Esa es la mejor forma de mirar este tipo de empresas. El problema de estas empresas es que si no somos capaces de controlar la deuda, al final acabamos pagando el pato. Acordaros de Income, que es uno del sector, pero bastante más grande que esta. Y además, fijaros en lo que pasa con el dividendo. Es un dividendo que le está costando a la empresa un 72%. No está nada mal, ¿eh? Para este tipo de empresas en este sector, está muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien. Pero siempre hay que tener cuidado, porque al final derivamos en empresas altamente endeudadas, con un esfuerzo para pagar el dividendo brutal, brutal. Os recomiendo que os veáis el vídeo de Income, que lo que va a hacer es generar más deuda. Es decir, yo tengo que pagarle un dividendo muy generoso a todos los accionistas, con el flujo del FFO no llego, con el free cash flow no llego, con el beneficio no llego, y lo que hago es pedir más deuda para seguir pagando más dividendo. Y al final llega un momento que eso se colapsa, ¿vale? No estoy hablando de ningún retail. Por ejemplo, podríamos hablar de la empresa del señor Icahn, donde pagaba un dividendo de $2 por acción cada trimestre. Era un dividendo brutal, en torno al 20 y tantos por ciento. Caída de los fundamentales abrumadora y caída a la mitad del dividendo. ¿Qué ha hecho la acción? Caer en picado. Bueno, pues estos son lo que puede pasar en estas empresas. Aedas Home por ahora está muy lejos de esa situación, y la verdad que por fundamentales no, por técnico lo está haciendo bastante bien. Fijaros que aquí tenemos mínimos decrecientes, no hay divergencia bajista ni alcista, y ahora mismo pues ha apoyado la media de 200 sesiones y en teoría debería seguir creciendo. Esperemos que no se aleje mucho de la media de 20 sesiones, y si sigue por este gráfico, que ya se intuye que hay una línea de soporte en esta zona, bueno, pues simplemente toca esperar y crecer, mantener posición. En cuanto veamos debilidades como divergencias bajistas potentes, donde no hay continuación alcista, es decir, los mínimos del gráfico difieren de los mínimos del MAC, pues entonces ahí habría que ya empezar a pensar en una salida. Y ya cada cual sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Y por último, Faes Farma. Ya me lo han pedido varios del canal, que habría que hablar un poquito de la situación. Los fundamentales, fantásticos y muy buenos, totalmente solvente, con crecimiento constante de forma anual, no dar sorpresas, no da ningún susto. Sin embargo, ahora estamos en un momento muy delicado. Fijaros que nos encontramos en 3.17, donde ya ha sobrepasado. Fijaros que lleva un sobrepaso. Pero en las tres velas anteriores, en esta y las dos anteriores, siempre hemos empezado por debajo de la antigua línea de soporte, que ahora mismo se encuentra en 3,16 aproximadamente. Ahora está durmiendo por encima, bueno, durmiendo no, está por encima de esa línea y está chocando con una resistencia que viene marcando ya posiciones desde febrero del 2023 de este año. Una vez aquí, una vez aquí, una vez aquí, otra vez aquí, y ahora nos encontramos justo en ese punto. Hoy es un momento clave, seguramente, para Faes Farma, donde si duerme por encima de esta línea, es decir, si hoy duerme en 3.18, podemos limpiarnos el sudor de la frente, y si duerme tal y como está ahora, por las probabilidades de seguir con las caídas son muy grandes. Muy, muy grandes. Hoy se la juega. Es posible que mañana se la pueda volver a jugar, ¿eh? Es posible. Pero hoy sería un día muy determinante. Sería increíblemente incierto
que no pudiese con esta línea de tendencia bajista y que hiciese otro mínimo en la zona de los 2,76, porque entonces estaríamos hablando de niveles de la pandemia. Niveles de pandemia, lo cual es una auténtica locura, ¿eh? Volver a los niveles de pandemia con una empresa perfectamente solvente, con crecimiento, con dividendo, sin ningún susto, sin ningún problema, sin ninguna mala noticia, es absurdo. Pero bueno, hemos visto cosas más raras. Hoy Faes Farma se la juega. Esperemos que esta semana pueda terminar por encima de esa línea de tendencia y olvidar este mal trago que ha sufrido en esta zona de aquí, porque la verdad es que por fundamentales no se lo merece. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana traemos más acciones de miembros del canal y las importantes para todos nosotros, que normalmente suele ser Faes Farma, IAG y los bancos. Así que pasad buena tarde y nos vemos mañana. Chao.